Hola, bienvenidos de nuevo. Qué bendición, una vez más, poder estar junto con ustedes, poder estar compartiendo este tiempo devocional donde nos presentamos delante de nuestro Señor, donde podemos de alguna manera meditar en su palabra. Es un tiempo especial que todos los días debemos de buscar. A través de ese tiempo encauzamos nuestra vida, afinamos nuestro corazón para ser adoradores en espíritu y en verdad, recibiendo esas semillas de mostaza que pueden ayudarnos a llevar a cabo una vida mucho más fructífera, porque si nuestra fe fuera como una semilla, como un granito de mostaza, podremos decir a esa montaña, a ese problema, márchate y se marchará, vete al mar y se irá. Así lo dijo el Señor Jesús y nosotros lo creemos. Hoy empezamos un tema interesante y es que vamos a meditar durante varios programas en que usted y yo debemos de ser como árboles plantados. Usted dirá, pero ¿cómo que árboles plantados? Vamos a ir explicando y usted va a entender. Mire, somos árboles del Espíritu y como veremos más adelante, somos plantío de Jehová. Hay muchas personas que plantan algo y lo cuidan, incluso en el mal sentido, como los narcotraficantes plantan algún tipo de plantación, llevan a cabo algún tipo de siembra y la vigilan, la cuidan, la miman, le ponen calefactores, les ponen luminiscencias, les ponen sistemas de iluminación 24 horas para que estén en continuo crecimiento, porque su interés económico, lucrativo, les hace cuidar lo que plantaron. Pero yo quiero, con la ayuda del Señor y como Dios me reveló, que usted y yo tomemos conciencia de la importancia que usted tiene, que tenemos para Dios, porque somos su plantío, somos su plantación para venir a un mundo de tinieblas a traer el árbol de la vida, que es Jesús mismo, pero nosotros tenemos que aportar la vida de Dios en un mundo de muerte, en un mundo de destrucción, en un mundo de caos. Vamos a estar viendo algunos pasajes en las próximas semanas que nos van a revelar, nos van a traer revelación, conocimiento de la importancia que es a los ojos de Dios que nosotros podamos llevar a cabo esa voluntad de Él. Yo quiero que vayamos de alguna forma entendiendo esto, cómo Dios quiere que demos fruto, cómo Dios quiere asemejar la vida del hombre y la mujer espiritual a la de un árbol, empezando con Marcos 8. Vamos a ir introduciendo. En Marcos 8, versículo 22, nos habla de la sanidad del milagro de un ciego en Betsaida. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles. Fíjese cómo empezamos por aquí. Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Usted sabe que un árbol no camina. Usted sabe que un árbol está plantado. Si hay una definición o una característica, diría mejor, que define un árbol, es que el árbol, una vez que es plantado en un lugar, no se mueve de ese lugar. Mire, solo el ser humano, y puede usted ver botánicamente hablando, biológicamente hablando, solo el ser humano es capaz de meter su mano y trasplantar un árbol. Jamás Dios trasplanta un árbol. Cuando Dios planta un árbol, ese árbol se queda en ese lugar hasta que perece. Solo el ser humano ha introducido su mano y ha arrancado árboles para llevarlos a otro lugar, muchas veces para hacer una reforestación. Gloria a Él, gloria a Dios. Pero jamás Dios planta un árbol para arrancarlo de un lugar y ponerlo en otro. Eso nos va a hablar muchísimo, salvando excepciones, de una lección espiritual para con nuestra vida. Pero fíjese que dice que cuando Jesús le puso la mano, yo quiero que usted pueda visualizar lo que pasó. Lo sacó fuera de la aldea, estaba ciego, escupió en sus ojos, le puso la mano encima, como dice aquí en el versículo 23, dice, escupiendo sobre sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Ahora, imagine las manos de Jesús encima de su cabeza.
usted ha sido ciego o ciega y abre sus ojos. Lo primero que usted ve es a Jesús. De pasar de no ver nada en tinieblas a ver una imagen borrosa, como cuando alguien está a oscuras, durmiendo, y abre sus ojos, los ojos están desenfocados, los ojos no captan bien las imágenes, tiene que adecuarse, adaptarse a la luminosidad, a la distancia, y más cuando uno ha sido ciego de nacimiento. En ese instante él ve primeramente a Jesús. ¿Sabe lo que está representando ahí a Jesús? El árbol de vida. El árbol que encontramos en el Edén, que después vamos a hablar de eso. Pero el árbol de vida que es Jesús está delante del ciego, y el ciego además ve otros como él que también caminan. Y dice, veo a los hombres como árboles. Mire, el ciego nunca había visto un árbol, pero había palpado un árbol. Sabía cómo es un árbol, que tiene un tronco, que más o menos tiene unas ramas, y él vio como árboles, personas con las manos, los brazos, digamos, y dijo, pues esto parece un árbol. Pero ya no se está hablando simbólicamente, metafóricamente, espiritualmente, de que el ser humano es como un árbol, que es plantado por Dios, que no debe de ser movido de donde es plantado a nivel iglesia, salvo excepciones obviamente, que debe de estar destinado a producir fruto y a no recibirlo, y que su vida natural debe de ser la fructificación. El Señor Jesús dijo en Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto. Nosotros somos llamados por el Señor plantío de Jehová. Fíjese hasta qué punto que aquí lo estamos ya viendo, cómo realmente la semejanza, la similitud del ser humano a un árbol, ya no se está hablando de atributos, de naturaleza, de propiedad, de duración. Un árbol dura muchos años, un árbol no da el fruto inmediatamente, aunque ya se muestra cuando hay vida, pero un árbol empieza a crecer, un árbol empieza a echar raíces, y estudiaremos y hablaremos del bambú en su momento. Pero de momento yo le quiero sembrar que nosotros somos plantío de Jehová, que Dios está deseando que usted forme parte de ese plantío de Él. Como dice en Isaías 61:3, serán llamados plantío de Jehová. Y de estas cosas estaremos hablando, no sin antes decirles, para que vea la importancia de cómo el ser humano mete la mano y decide en lo que Dios no. En Génesis 3:22, cuando el ser humano, Adán y Eva, pecaron. Yo quiero dejarle esto introducido, lo vemos en el siguiente programa más dedicadamente. Fíjese que Dios tenía que apartar a Adán y a Eva del árbol de la vida. Dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, como la Trinidad. No podemos permitir que alargue su mano y tome y coma y se haga inmortal. Tenía dos opciones Dios. La primera era quitar el árbol de la vida del Edén y dejar a Adán y a Eva en el Edén. Pero Dios, como he dicho antes, en este principio que vamos a aprender, nunca arranca un árbol. Nunca. Salvo excepciones. Pero Él no lo hace. Sin embargo, en lugar de arrancar el árbol y sacarlo del Edén, arrancó a Adán y a Eva del Edén para dejar el árbol. Y eso tiene una profundidad. Lo veremos la próxima semana. Por el momento vamos a considerar que nuestra vida es como un árbol que tiene que fructificar y que usted está siendo llamado y llamada a dar fruto. Si usted ha sido estéril hasta hoy, vamos a orar en esta serie de mensajes. Dios le va a engendrar, le va a poner una semilla de fe, una semilla de naturaleza divina, porque Jesús es el árbol de vida. Cualquiera que de Él come no verá muerte. Cualquiera que come de Él tendrá la vida eterna. Así Él mismo lo dijo. Él es el árbol de vida que vino a salvar a los que estaban en muerte. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, nosotros como árboles plantados, como plantío de Dios, como plantación divina en esta tierra,
como esperanza de la humanidad, no solo como luz, no solo como sal. La luz alumbra a los que están en tinieblas, la sal preserva a los que están corrompiéndose o se pueden corromper, pero el árbol de vida da la vida al que está en muerte. Somos la extensión de Jesús en la tierra. Somos los que pueden dar vida a los que están en muerte, esperanza a los que están en desazón, en amargura. Nosotros nos ponemos a tu disposición y yo te ruego que siembre una semilla de esperanza en cada persona que nos ha seguido para que tomen fuerza, impulso, oxígeno espiritual y puedan entender que tú los has llamado, no importa lo que hayan vivido hasta hoy, no importa la esterilidad congénita que ellos crean que pueden tener espiritualmente hablando, no importa que se sientan quemados, fundidos, desanimados, heridos. Tú dices que somos plantío tuyo y que tú que eres el árbol de vida y viniste a dar vida, ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo, es decir, vamos a poder fructificar para los que están en tinieblas y los que están en muerte puedan venir a la vida. Gracias, Señor, por esta delegación. Haz que podamos comprender y podamos seguir en esta enseñanza, este camino que nos va a llevar a ser fructíferos, y eso te va a dar la gloria. En esto he glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Gracias, Señor, por tu iluminación. En el nombre de Jesús, bendice a los que nos siguen y que ellos puedan fructificar para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver ahora un breve vídeo y volvemos en tertulia con el tema que ya venimos tratando por bastantes meses, pero no se lo pierdan porque es muy interesante. Dios les bendiga. En un momentito volvemos. Cuando nos detenemos a observar y prestamos atención, nos damos cuenta que estamos sumergidos en un mundo que va demasiado rápido. Tan rápido que no nos deja ver que hay mucha gente que necesita ayuda. Distraídos. Escalando nuestros propios logros. Compitiendo para demostrar quién es el mejor. Queriendo demostrar que soy fuerte y que no necesito nada de nadie. Tirando golpes a la nada misma. Compitiendo por deseos vanos. Llevando vidas vacías. ¿Por qué seguimos avanzando en esto? ¿En qué momento hemos caído? Porque servir es un diseño de Dios. Servir nos lleva a nuestro propósito. Porque servir nos ayuda a pensar en el otro. A ser más compañeros. Más unidos.
servir pongo en acción la fe y la confianza. Servir nos une. Servir nos da la posibilidad de amar. Servir nos enseña paciencia. Servir es un diseño del reino. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Interesante reflexión. Hacemos acopio de ella. Es algo importante, interesante que podamos entender. En este punto en concreto, cuidar de la necesidad de los creyentes. Eusebio Perona, estamos viendo, invitado especial, ya le conocen. Sí, ya me conocen ya. Estamos viendo cómo hay que cuidar, lo dejamos ahí, ¿no? De los hermanos de la iglesia, las necesidades que hay. Con un versículo. Ajá. Que está en Hebreos capítulo 13, 16, que ya comentamos algo en la semana pasada, que dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Uh-huh. Yo quiero explicar lo que es un sacrificio. Un sacrificio es algo que cuesta. O sea, el hecho de que tú tengas mucho y des algo, igual no implica un sacrificio. Claro. Hay personas que no se sacrifican por los demás, que no ofrendan, que no dan porque dicen que tienen poco. Pero precisamente Dios bendice a esas personas que tienen un espíritu de abnegación, porque un sacrificio es eso, es un acto de abnegación, de renunciar a tus propios deseos, a tu propia comodidad, a tu propia, digamos, estatus en la vida, para ayudar a los demás, ¿no? Y eso está basado solamente en el amor, ¿no? Jesucristo se sacrificó, fue un acto de abnegación total y lo hizo por amor al ser humano, ¿no? Entonces dice que cuando algo cuesta, es un sacrificio. Ajá. Si no te cuesta, está bien, puedes dar, puedes ofrendar, pero dice que Dios se agrada cuando no nos olvidamos de hacer el bien y ayudar a los demás. Hemos sido llamados como hijos de Dios y como discípulos de Jesucristo. Esto es lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Primeramente, a participar de los padecimientos de Cristo. Ya estuvimos viendo y estudiando este punto. También a participar de los sufrimientos de la iglesia perseguida, de nuestros hermanos que son perseguidos, ¿no? Claro que incluso dimos estadísticas de cómo está hoy el tema de la iglesia perseguida. Y estamos estudiando en el tercer punto que debemos también, como hijos de Dios, a cuidar y ayudar en las necesidades de los hermanos, los creyentes que tienen dificultades. Podemos decir, esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad de Dios. Como dice también, haced bien a todos, pero primero a la familia de la fe, en Gálatas 6. O sea, la familia de la fe es una familia que no podemos descuidar. Porque a veces queremos cuidar tanto a la familia, que es verdad, que merece, pero integra a tu familia en la familia de la fe. Es que hay una regla de tres, digamos, en la vida cristiana, que cuando tú te ocupas de los demás, Dios se ocupa de tus problemas. Claro. Entonces, tenemos que estar abiertos siempre a la ley de la siembra. O sea, si tú siembras, recibes. Si tú das amor, mediante tu abnegación, mediante tu sacrificio, tú vas a recibir. Claro. Porque Dios no es hombre para mentir, Él cumple sus promesas, ¿no? Entonces, hemos sido llamados a servir. Nosotros tenemos que tener claro que como cristianos nuestro trabajo es servir a los demás. Sin duda. ¿Cómo servimos a Dios? Sirviendo a los demás. Ajá. O sea, a veces dicen, ¿qué tengo que hacer yo para servir a Dios? Se oye mucho que somos siervos de Dios, que tenemos que servir a Dios. Pues uno de los factores principales para servir a Dios es servir a tus hermanos, a tu familia, a todos los que te rodean, no solamente ya a los creyentes, sino a la gente que tiene relación contigo,
que incluso no conocen al Señor, una de las maneras de que puedan conocerlo es viéndote que tú te dedicas al servicio de los demás y abnegadamente, o sea, olvidando tus propios deseos, como hemos dicho, y enfocando en la ayuda de los demás. Eso da una satisfacción enorme. Claro. Las palabras de Jesús que estuvimos viendo también la semana pasada en Marcos 25 demuestran que debemos servir a aquellos que nos necesitan. Y dice que nos dirá: venid a mí, benditos, bendecidos de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sed, forastero, desnudo, estuve enfermo. Estaba es en una la cárcel. bendición que supieron interpretar. Claro, entonces ellos preguntaron: ¿cuándo hicimos eso? Y entonces dice: cuando lo hicisteis a uno de estos mis necesitados, mis más pequeños, a mí me lo hicisteis. O sea, hay una identificación. Cuando servimos a los demás, estamos sirviendo a Dios, estamos en la ley de Jesucristo. Por eso también hay que mirar cómo se sirve, porque no podemos servir como si fuera un saco de patatas. Tenemos que servir con la excelencia que el Señor nos es para el Señor, lo recibe el Señor. Claro, porque es para Él. Nadie le daría una mala ofrenda a Dios sabiendo que se lo da directamente a Dios. Entonces, lo que pasa es que algunas veces servimos la obra de Dios, pero no al Dios de la obra. Exacto. Y a veces por ofuscación, por ceguera, porque hay personas que se queman porque no guardan su intimidad, su comunión con el Señor, ¿no? Entonces llega un momento que a lo mejor están haciendo cosas, creen que para Dios, pero no las están haciendo con el corazón y con el espíritu correcto. Lo están haciendo con queja. Es que la base es la motivación. ¿Con qué motivación haces tú las cosas? Que ahora veremos, ¿no? La motivación es algo importante. La motivación que llevó a Jesucristo a la cruz, al Hijo de Dios, fue precisamente el amor. Claro. El amor desinteresado. Muchas veces se habla de amor aquí en la sociedad nuestra en que vivimos y vemos un amor egoísta. El amor fuera de la Biblia no existe. Claro, es un amor que exige, dame porque me amas, no, te doy porque te amo yo a ti. Entonces, si cada uno damos de lo nuestro, ese es el verdadero amor, darnos el uno al otro, no exigir, porque hay personas que exigen ser amados, no. Dios dio su vida desinteresadamente por sus enemigos, que éramos nosotros, porque todo aquel que vive o anda en pecado es enemigo de Dios hasta que se reconcilia a través de ese sacrificio, de ese acto de abnegación que tuvo Jesucristo en esa cruz, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer cuando nos levantamos por la mañana temprano? ¿Qué cosa es lo más importante para mí hoy? Una pregunta que podríamos hacernos, ¿no? Tener un buen trabajo, hacer una buena gestión en nuestro trabajo, luchar por conseguir bienes materiales, que a la postre se van a quedar aquí, ¿verdad? Luchar por ser reconocidos, que a veces es una lucha cotidiana del hombre, para ser reconocido por los demás, ¿no? Claro, eso no puede ser. Mantener mi apariencia para que los demás que me rodean puedan alabarme, ¿no? Esos son elementos pasajeros que no tienen, digamos, una duración eterna como verdaderamente tiene la motivación auténtica, que es la de servir. Son motivaciones erróneas. O sea, que no deben de... La otra contrapartida, deberíamos levantarnos con el propósito siempre de ayudar a los necesitados, haciendo receptores de nuestra compasión y nuestra misericordia y compartir con ellos en la medida que podamos. Tampoco Dios te va a exigir que compartas por encima de tu... Pero orar por ello, exactamente, ya está satisfaciendo la voluntad de Dios. La mayor necesidad que hay hoy en día es la salvación. Cuando dice estuve desnudo, me cubriste, va en varios sentidos. Mira, va en el literal, va también en el espiritual, de que cuando, como Noé, cuando se embriagó, no le cubrió su hijo y le vino maldición por no haberle cubierto la desnudez. Entonces, cubrir la desnudez también quiere decir que cuando alguien comete una falta, díselo, pero no lo divulgue. Pero también hay que cubrir con oración. Cuando uno está desprotegido, está desnudo ante las amenazas, intimidaciones, y nuestra oración protectora hace un cercado, un vallado de protección. Dice en el libro de Job, el diablo le dice a Dios: ¿acaso no lo has cercado, vallado de protección? O sea, nuestra oración hace un vallado, hace un cercado, una protección, una cobertura. Dios nos ha llamado a edificar, no a destruir. Cuando tú revelas las interioridades de un hermano que ha sufrido, yo que sé, una consecuencia de un pecado, cualquier cosa, el verdadero cristiano tiende a edificar a esa persona que se ha venido abajo, ¿no?
a restaurarlo, no a terminar de hundirlo. Como no a delatar la intimidad que tú tienes, que puede destruir. Lo que pasa es que el chisme y la murmuración es algo que va innato en el ser humano. Entonces parece como que el ser humano disfruta cuando critica. Está en la carne y está conectado al infierno, dice en Santiago. Claro. Está conectado al infierno. Es que es un deseo de la carne. La carne tiende a eso, a la crítica. ¿Sabes qué ha hecho fulanico? Pues mira, por ahora deberíamos. Siempre la crítica, la murmuración. Y eso destruye. Claro, y eso también impide que avancemos espiritualmente hablando. Es un cáncer, es veneno mortal, dice Santiago. El pueblo de Israel no avanzaba en el camino a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se levantó murmuración, se levantó queja, la gente no estaba, veía que eran cubiertas todas sus necesidades, pero ante cualquier dificultad que se les presentaba enseguida se acordaban de Egipto. Hablaban de apedrear a Moisés, mejor morirnos en el desierto. Sí, la queja, con la murmuración, ¿no? Pues eso debe salir de la vida de un verdadero cristiano, ¿no? Leemos en Romanos, capítulo 12, aquí Pablo dice, a partir del verso 11, dice, en lo que requiere diligencia, o sea, agilidad, no ser perezoso, sino ferviente. Ferviente significa con gran pasión, con gran celo, en espíritu sirviendo al Señor. O sea, cuando nosotros actuamos ayudando a los demás, está bien claro aquí lo que está diciendo Pablo, que estamos sirviendo al Señor realmente, ¿no? Verso 12 dice, gozaos. Gozo es alegría en el alma, o sea, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, en las tempestades de la vida que surgen, ¿no? Constante, o sea, perseverante, no desmayar. En la oración tenemos que ser perseverantes, hay luchar, hay personas que se ponen a orar y se cansan, no, tenemos que luchar, perseverar. ¿Hasta qué? Hasta conseguir lo que le estamos pidiendo a Dios, ¿no? Porque igual no es el tiempo, no es el momento, y nosotros tenemos que perseverar en esa oración. Y el verso 13, muy importante, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Y vemos grandemente, muy claramente lo que Pablo está transmitiendo como deberes cristianos, ¿no? Como lo que debemos hacer de acuerdo con las necesidades de los santos. ¿Quién son los santos? Los santos no están colgados en un pedestal, ni son de madera, ni son de escayola. Los santos son los que hemos sido santificados por la sangre de Cristo, hemos aceptado esa reconciliación que Dios nos brindó a través de Jesucristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y andamos en santidad, andamos sirviendo al Señor y apartados de toda contaminación mundana. En este versículo que habla de los deberes cristianos, si observamos y lo analizamos un poquito, habla fuera la pereza, o sea, todo lo que implica servir a otro nos da pereza. Es que porque no es para nosotros. Dice que hay que hacerlo con diligencia. Claro, entonces dice, es eso, no perezoso, ferviente, como celo, hirviendo, dice, en espíritu sirviendo al Señor, que sabemos que a los demás. Claro. Porque tú al Señor, cuando le sirves, como hemos visto en Mateo 25, cuando sirves a los hermanos, a los necesitados de algo. Y eso hay que dejarlo bien claro, porque mucha gente no entiende ese concepto de servir a Dios. Y servir a Dios es servir en su obra. Por supuesto. Y fíjate que dice, gozoso en la esperanza de que tú estás sirviendo a tu hermano, pero lo estás recibiendo el Señor. En Mateo 25, tú sabes que va a venir. Claro. Dice, sufrido en la tribulación, porque es duro, porque salir de tu sofá, ahora que hace fresquito, de tu mesa de camilla, de tu calefacción o de tu nido, y tener que ir a hacer algo en beneficio de alguien, implica un sacrificio, como tú empezabas a decir. Claro. Y entonces dice, constante en la oración, porque es necesario, porque o en el Espíritu se hace, sin el Espíritu es imposible. Ya hablábamos de la palabra martus, de mártires, de estar capacitados para testificar con nuestras obras también que Cristo vive en nosotros. Y termina concluyendo, compartiendo, como tú has dicho, para las necesidades no propias. Sí, esto no es egocentrismo, es todo lo contrario, de los santos, practicando hospitalidad, que también quiere decir que nuestros hogares y nuestras vidas tienen que estar abiertas, a la familia, accesibles. Claro, es que somos una familia. Tú no le cierras una puerta de tu casa a un hermano tuyo en la carne. Más bien hay personas que dejan de ir a la iglesia porque viene una visita. Claro. Que es familia. Sí, claro, al contrario, se abre tanto que descuidamos lo que no... Y eso no debe ser tampoco. Hay que dejarle la llave. Mira, yo me voy a la iglesia, vente conmigo. Sí. No, pues toma, la llave y luego vuelvo. Tienes el frigorífico lleno, hazte tú la comida, come. Ya está. Así es. Bueno,
otro concepto sobre el cubrir la necesidad de los demás, que es que también demostramos nuestra fe cuando hacemos esa ayuda, ¿no? Santiago así lo dice, ¿no? Santiago 2, Santiago 2, verso 15 en adelante, dice: si un hermano o una hermana están desnudos, como tú has explicado, los conceptos que has explicado, tanto físicos como espirituales, y tienen necesidad de sustento, de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te proveerá. Dios provee. Dios te va a proveer. Dios es grande. Y te quita la patata caliente y te la mandas para otro. Sí, dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le deis las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Claro. ¿De qué aprovecha? Dice, y el verso 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. Claro. No produce efecto, no sirve para nada. Esa fe estéril. No sirve para nada. Es una fe inútil, estéril, aparente, no es real. La fe hay que demostrarla, ¿no? Claro, y se demuestra. Se manifiesta en obras. En obras, exactamente. Y a mí me recuerda mucho cuando dice: no es el verdadero ayuno que yo escogí. Viene ahora. Y habla que partas tu pan, el tuyo. No el que te sobra, no el que vas a tirar, no el del vecino, no, el que te han regalado que no. No, tu pan, exacto, tu pan, lo tuyo. Así es. Dice, por ejemplo, llegado a este punto podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál es la motivación en que debemos hacer estas cosas? ¿Con qué motivación, no? En Isaías 58 habla de un ritual. Un ritual es una costumbre, es una tradición, un hábito, una ceremonia. También es un conjunto de reglas establecidas para un culto o para una ceremonia religiosa. Eso se llama religión, ¿no? Ajá. Entonces, este ritual que el pueblo de Israel practicaba era el ayuno. Pero lo practicaban dejando la compasión, la misericordia y no compartiendo con los necesitados. Hacían un ritual, digamos, externo, visual. Ayunaban, lo hacían de una forma externa para que los demás vieran que estaban ayunando, pero esa no debe ser la motivación. ¿Qué dice Santiago 1:27? Dice que la religión pura, que es la religión no contaminada, y sin mancha, sin mácula. Mancha significa engaño, trampa, algo que desacredita, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, en otras palabras, ayudar a los que lo necesitan, a los que están necesitados, y guardarse sin mancha del mundo, o sea, vivir en santidad, dedicados al servicio de Dios mediante la ayuda a los necesitados y no contaminarse, no mancharse con las cosas de este mundo, ¿no? Ajá. Entonces aquí se puede resumir la verdadera religión no contaminada, primeramente en ayudar al necesitado y al desamparado, que ahí estaba representado por los huérfanos y las viudas, en su necesidad. Segundo, guardaos de toda contaminación que existe en este mundo que nos rodea, huyendo de todo engaño, de toda trampa, de toda mentira. En otras palabras, vivir en santidad, que es lo que hemos comentado, apartados de toda contaminación y dedicados al servicio de Dios. Amén. Así de claro, un santo es una persona que se aparta de toda contaminación. Estamos en el mundo, no podemos quitarnos del mundo, pero sí apartarnos de lo que el mundo hace mal. Entonces, y eso es lo que significa ser santo: no contaminarnos con lo que el mundo hace, con las barbaridades que el mundo hace, que no reconocen el pecado, no hay conciencia de pecado, y también dedicados a servir a Dios, sirviendo a los demás. Claro. Amén. Así tiene que ser. Bueno, volviendo al ayuno, ¿en qué consistía este ritual? El pueblo de Israel tenía el ayuno como un mandamiento. En Levítico 23, verso 27, dice: el día 10 del mes séptimo será el día de expiación. La expiación era cuando se borraban los pecados por medio del sacrificio de un animal, ¿no? Ese día celebraban una convocatoria santa y ayunarán. El ayunar significa se humillarán. Se negarán a sí mismos, harán un sacrificio, porque el ayuno es en sí un sacrificio. Sacrificar algo cotidiano que sueles hacer a diario. Exactamente. Y presentarán una ofrenda encendida, o sea, dedicarán ese día a estar en comunión conmigo. No tanto a guardarse uno, sino a atender las cosas del Señor. Correcto. Las razones por lo que la Biblia dice que ofrecían el ritual del ayuno era, primeramente, para pedir ayuda. Cuando necesitaban ayuda de Dios, la pedían. Y usaban el ritual del ayuno. Vemos a David, por ejemplo, cuando el hijo de Betsabé está en peligro,
cómo ayunó, cómo clamó, cómo lloró y cómo se aisló totalmente hasta que ya analizamos un día, ¿no? Que cuando se lo llevó cambió y no se lo explicaba. Se vistió, comió, pero porque aceptó la soberanía de Dios, claro. Era un hombre que conocía el corazón de Dios. También ayunaban cuando estaban de luto. Cuando moría algún familiar o tenían alguna situación así, ayunaban también. También ayunaban como señal de arrepentimiento. Cuando reconocían que habían pecado, entonces se ponían en ayuno y en cilicio, habla la Biblia. Y entonces era motivo de arrepentimiento, ayunaban para arrepentirse. Y también cuando tenían que tomar decisiones por sabiduría. Sí. Eso lo vemos, por ejemplo, en Daniel, ¿no? Al conocer la desolación que ocurriría, los 70 años en Jerusalén, su respuesta fue la de la oración y el ayuno. Sí. Confesando los pecados del pueblo, de Dios. Buscando esa dirección. Eso está en el capítulo 9 de Daniel. Entonces, las razones para ayunar fueron variadas, como hemos visto, pero casi siempre estaban relacionadas con la humildad, con el reconocimiento, primero, de nuestra dependencia de Dios, que es lo que significa ser humilde, reconocer que dependemos, por mucho que sepamos, por muy alta posición que tengamos, una de las razones o los importancia de la característica de la humildad es reconocer que dependemos de Dios. Claro. Eso es lo primero. Y segundo, el ayuno nos pone en una actitud más receptiva para recibir de Dios. Más sensibles. Claro. Espiritualmente nos conectamos con más facilidad al Espíritu de Dios. Es dejar nuestras acciones, digamos, cotidianas y centrarnos en Él, ¿no? Alguien dijo, un tal Filón, no sé si te suena, el judío de Alejandría que vivió antes del nacimiento de Jesucristo, unos 15 años, y murió 45 años después, ¿no? Dijo esta frase, dice, cuando el cuerpo está satisfecho, la mente está hambrienta. Y cuando el cuerpo está en ayuno, la mente puede recibir mucho mejor. Ajá. Sabia deducción, ¿no? Por eso el ayuno debe ser para mostrar, resumiendo, dependencia de Dios y prestar más atención si queremos que Él nos conteste. Y nuestra mente está más receptiva a recibir esa respuesta que a veces, cuando andamos en el día, en el ajetreo diario, con la comida, que esto, la preparación, pues quieras que no está, nuestra mente no está tan centrada como cuando estamos están muchas cosas, hay que cerrar la puerta, como dijo Jesús, y meterse en la cámara secreta. Lo que es interesante, que es un despropósito total, lo que los fariseos llegaron a hacer con el ayuno, que demacraban sus rostros como símbolo de espiritualidad, como diciendo, mira, yo ayuno y tú no. Y Jesús les habla directamente, le dice, hablar contra el ayuno de apariencia, no de humildad, no de dependencia. El mismo fariseo, claro, y el mismo fariseo en su oración dice, yo ayuno. O sea, el ayuno es para humildad, es para dependencia, no es para prevalecer, no es para ser más que otras personas. Claro. Y es curioso, ¿no? Como todo lo que es espiritual, como el diablo es un imitador, lo puede sacar en una dirección contraria a la finalidad espiritual correcta. Correcto. Y tenemos que llevar cuidado, ¿no? Porque todo, si te das cuenta, el ayuno, la oración, todo lo que es espiritual y bueno para Dios, son armas, podemos hacerlo en una motivación insana y volverse en contra de lo que es la voluntad de Dios. Sí, así es. Entonces, cuando oramos, cuando clamamos, cuando le pedimos a Dios por nuestra necesidad y la acompañamos con el ayuno, le demostramos a Dios nuestra humildad y nuestra dependencia de Él, ¿no? Y entonces Él nos oye y nos contesta, ¿no? El ayuno para hoy. ¿El ayuno sigue vigente hoy? Totalmente, sí. En Mateo 6:17, Jesús explica cómo debe ser la motivación en el ayuno. Dice Jesús, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Los fariseos, a ellos les gustaba y otros religiosos, ¿verdad? Aparentarlo, que se viera. Qué espiritual que soy. Claro, qué gran siervo de Dios soy, qué espiritual, mira cómo ayuno, mira qué cara tengo de no comer. No me importa no comer. En Mateo capítulo 9 dice que vinieron a él, a Jesús, los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos?
Pero vendrán días, aquí está profetizando sobre estos días, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Está claro que se está refiriendo al tiempo que estamos viviendo, ¿no? Claro. Es un tiempo en el que necesitamos orar mucho, perseverar en la oración. Mucha dirección. Y también acompañar esa oración con el ayuno. El ayuno no solamente es dejar de comer. A veces la gente deja de comer y está todo el día pensando cuando llega la hora para comer, ¿no? Entonces, es para depender plenamente de Dios. Hoy ayuno y así pierdo peso. Sí, también eso es otra motivación. No es la correcta, no es la correcta. Sí. Por ejemplo, hay un pasaje en el cual Jesús sana a un lunático, ¿no? Un lunático es una persona que padece locura, pero no una locura no continua, sino intermitente, ¿no? Eso lo padece la sociedad de hoy. Sí. Somos así. Es un reflejo, ¿no? Dice que Jesús sana, pero sus discípulos no pudieron hacerlo, ¿no? Dice, Señor, ten misericordia, llegó este padre, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Reprendiendo Jesús al demonio, porque eso es un demonio, eso es una posesión, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús le da dos motivos por los cuales no pudieron echar fuera ese demonio. Primeramente, en el verso 20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Ajá. Y aquí marca la regla de oro de la oración de fe, ¿no? Que dice, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, el título de nuestro programa, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible, nada, totalmente nada habrá imposible para nosotros si aplicamos nuestra fe de esta manera. Esa es la regla de oro, como he dicho. Pero este género, la segunda cosa que les dice, primero, falta de fe. O sea, cuando nosotros oremos por una necesidad, apilamos por alguna cosa, nuestra fe y nuestra confianza tiene que ser plena y total en Él. Y la segunda cosa es, hay géneros que no salen si no es con oración y con ayuno. Así es. Hay que reforzar. El ayuno es un arma espiritual que refuerza la oración. Entonces no es dejar de comer por dejar de comer porque en la iglesia han dicho que hoy es ayuno. No. Es buscar de Dios algún problema que tú tengas, alguna necesidad de la familia o incluso de la iglesia. Muchas veces se levanta ayuno por problemas que hay en la iglesia, familias que están destruyéndose, matrimonios que se están deshaciendo, enfermedades. Entonces necesita la iglesia apoyar esa oración, porque yo sé que se ora por los enfermos, yo sé que se ora por las necesidades de las congregaciones, de los hermanos, pero a veces no basta con orar. Claro. Y hay que levantar ese refuerzo a la oración con el ayuno. Y entonces veremos luego, igual que actuó Jesús, veremos grandes cosas. Este caso era un caso de liberación. A veces queremos liberar a personas simplemente con una oración y a veces se requiere algo más. Se requiere tener fe completa, fe auténtica, fe total. Hay personas que están orando por alguien que está enfermo, por ejemplo, una enfermedad terminal, y en su mente están pensando que le quedan 3 días porque su enfermedad no tiene solución. Entonces, eso no es fe. Cuando tú ores por un enfermo, mejor no ores, pero si no tienes fe, si tienes fe, ora en esos términos, pero si no tienes fe, no ores, deja a otro que tenga esa fe. Y luego, si hace falta, que siempre hace falta, es importante ayunar, porque refuerza la oración. Amén. En Hechos, vemos como los discípulos, en Hechos 13, ponen en práctica las enseñanzas de Jesús sobre el ayuno. Dice que en el verso 2, dice, ministrando esto a los discípulos, al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea, que tenían que tomar una decisión importante. Entonces, dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Así. Cuando tú tengas que tomar una decisión en tu vida importante, no sé, sea un cambio de trabajo, cambio de trabajo, o que te va a casar, país,
Porque a veces tomamos decisiones que nos traen problemas. Yo sé de muchos matrimonios que han estado aquí en España, han tomado la decisión de volverse a su país, no era el tiempo de Dios para hacerlo, y al tiempo su familia se ha destruido. Pues, ¿por qué? Porque yo tengo casos, varios casos en ese sentido. Entonces, a veces tomamos decisiones que no son correctas porque no es el tiempo, ni es lo que Dios tiene para ese lugar o para esa hay que estar seguro, no movernos por necesidad o por una emoción. Cuando Dios nos diga, ahora es el momento. Y eso es fácil de entender. Si tú tienes una buena, no relación, porque relación no va profundamente, es una comunión, que lo hemos visto y lo hemos estudiado. Comunión es una relación íntima. Cuando tú tienes una relación íntima con Dios, Dios te va a mostrar y vas a sentir paz cuando tomes una decisión, porque va a estar respaldada por Él. Si la tomas y no está respaldada por Él, el final es fracaso. Sabes que hay una familia, como ejemplo de lo que estás diciendo, que decidió marcharse a su país, latinoamericano, y aquí lo tenían, él llevaba una empresa, él estaba encargado en una empresa, y le iba muy bien, pero muy bien. Fue llegar al país y lo tuvieron preso. Y ahí estuvo un año aproximadamente, de 6 meses a 8 meses estuvo preso. Le estaban esperando, tenía orden de búsqueda y captura por una tontería de su juventud, pero eso había ido creciendo, se había ido haciendo un problema más grande, y el asunto es que se tornó que ya estaban arrepentidos de haberse marchado, pero ya no podían volver. Claro. Y ahí están. Y ahora, no doy muchos datos, pero ahora ese país está en tremendo problema y ahora quieren volverse, pero lo tienen muy difícil. Ya él salió de la prisión y arregló la deuda, pero qué cosas pueden pasar, terrible, o sea, que de alguna manera Dios lo permitió también, porque era injusto a lo mejor, pero no oraron lo suficiente, simplemente fue pues una emoción o una decisión. Tenemos que ir abreviando. Debemos cada vez que se tome tengamos que tomar una decisión, estar seguro que Dios la respalda. Que sea no Dios, esperar, o sea, a veces hacemos lo contrario, o sea, queremos que la decisión nuestra la apruebe Dios, y no es así. Es que la decisión que tiene Dios para tu vida la hagas en el momento oportuno. El tiempo de Dios es el momento oportuno, cuando Dios diga y cuando Dios decida que sea. Entonces, a veces nos llenamos de estrés, de esa ansiedad que a veces nos lleva a tener incluso problemas psicológicos, por querer hacer las cosas no en el orden de Dios ni en el tiempo de Dios. Es importante entender eso. A modo de resumen, ¿no? Sí, dejamos aquí y ya continuamos. Pues resumiendo, lo que estamos tratando es que el servir a Dios es servir a los demás, ¿no? Que nuestra vida tiene que estar dedicada al servicio de los demás. Hay quien dice que el que no vive para servir no sirve para vivir. Es un juego de palabras, pero que es acertado. Solo vive para morir. Jesucristo, una muerte en vida, fue ejemplo de servicio, ¿no? Él no tenía por qué haber muerto por nosotros, pero Él se dio en sacrificio completo, pleno por nosotros, se dedicó toda su vida a servir a los demás, en donde había una necesidad en la alegría, fuera de hambre, fuera de enfermedad, incluso muerte. Él resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda y cubrió cualquier necesidad de exhortación, de corrección, necesidad de perdón, de misericordia. Cualquier necesidad que se le planteaba a Jesús, Él la suplía. Por nuestro trabajo como cuerpo de Cristo que somos hoy, en la actualidad, tenemos que hacer lo mismo. Claro. Servir a Dios es servir a los hermanos. Y demostrar nuestra fe en Dios también es servicio a los demás. Sin duda. Porque cuando tú obedeces a Dios, en fe, estás sirviéndole a Dios. Amén. Así es. Pues muy bien. Un tema interesante. Yo simplemente decir que tenemos un llamado, tenemos una dirección en la palabra de Dios, podemos hacerlo bien, podemos hacerlo mal, pero nosotros analizamos la palabra de Dios como Dios nos la enseña para no caer en religiosidad como los fariseos, sino para hacer las cosas que agradan a Dios, y que no olvidemos nunca, como se ha dicho, que cuando hacemos algo a nuestros hermanos, cuando tenemos misericordia, compasión, cuando nos sacrificamos por ello, y eso es servir. Jesús, decía el vídeo, no vino a ser, como dice la Biblia, servido, sino a servir. A veces podemos
ubicarnos y subirnos a una posición donde, es verdad que tenemos que atender a la palabra, es verdad que tenemos que atender a la oración, pero tiene que haber un fluir en obras que manifiesten nuestra sensibilidad hacia la necesidad del pueblo. Aunque no materialmente lo hagamos todos, los que estamos también ahí como pastores, ¿no? Pero una sensibilidad, una coordinación, una dirección en torno a no olvidarnos de los que están en necesidad. Así. Bueno, pues damos gracias a Dios, vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que hemos hablado, lo hemos hablado desde el punto de vista espiritual, de que nosotros somos la extensión de ti mismo, de tu vida aquí en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo, somos los delegados. Tú te marchaste a preparar morada para nosotros, pero nos dejaste aquí con una misión y estamos cumpliendo esa misión. Y por eso necesitamos tu dirección, tu ayuda para hacer las cosas con tu espíritu. No queremos servir y que las personas sirvan para sentirse bien, para recibir un reconocimiento, una alabanza o una recompensa terrenal. Queremos servir porque sabemos que cuando lo hacemos a uno de los pequeños que son tus hijos, a ti te lo hacemos y a ti te agradamos porque lo hacemos como si tú lo hicieras. Muchas gracias, Padre. Ayúdanos a atender tus asuntos y a vivir una vida de sacrificio para atender los asuntos de tu reino, porque nuestra carne no va a querer morir. Y si no hay muerte, no puede haber una vida de resurrección, una vida que te agrade, una vida espiritual. Ayúdanos y pedimos por los que están desmotivados, por los que están heridos, por los que están pasándolo mal, por los que están en prisión, por los que han perdido un poco el rumbo, para que a través de estas palabras tú también les puedas animar a poner la mano en el arado, no mirar atrás y hacer surcos derechos y rectos hacia tu voluntad. Porque hoy es el día donde tú sigues estando vivo y atiende la necesidad también de los que están al otro lado. Hemos hablado de la necesidad de los que están al otro lado. Y tú le das vida, le tiendes la mano y le dices, he aquí, yo estoy contigo todos los días de tu vida y yo no te dejaré ni te desampararé. Pero eso sí, tiene que haber un arrepentimiento y un volverse a ti. Pero tu fidelidad está ahí. Gracias, Señor, por estas palabras que tú das a los que las necesitan hoy. Levántalos y ayúdanos a todos a vivir para servirte y establecer tu reino en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, Eusebio, una vez más. De nada. Y a todos ustedes por su tiempo, por estar aquí. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo programa.